Muy bien, listo entonces, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver, ¿cierto? Vamos a desarrollar entonces la siguiente secuencia de ejercicios. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Nos dice en este caso encontrar el valor de X, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí, ¿cierto? Para empezar, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, podemos afirmar lo siguiente si decimos, por ejemplo, la suma de ángulos interiores, ¿cierto? En este caso sería 5x más 8x más 4x y a eso le sumamos 3x, ¿cierto? Para obtener como resultado, en este caso, 360, ¿sí? Por ejemplo, si no recuerdas, ¿cierto? Por ejemplo, que la suma de los tres interiores es 360, puede realizar un trazo, ¿cierto? Y nos damos cuenta de que el cuadrilátero en este caso está formado, ¿cierto? Por dos triángulos. ¿De acuerdo? Bienvenidos y bienvenidas. A ver, entonces, ¿cierto? 180 más 180 nos da 360. Por lo tanto, ¿cierto? En este caso podemos afirmar que aquí sería, ¿cierto? 13 más 7, ¿cuánto es? 13 más 7, 20x, y lo igualamos a 360. Listo, profesor. Entonces, al 20 con mucha alegría, ¿cierto? Lo pasamos a dividir y nos queda, en ese caso, ¿qué? A ver, profesor. Entonces, aquí decimos, ¿cierto? Décima, décima. Y simplemente nos queda en este caso, ¿cierto? Bienvenidos. 18 grados, ¿cierto? Campeones, muy bien. Campeonas, ya está. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver entonces el número 2, ya le tomaron, ¿cierto? Su capturita de pantalla y ahora sí pasamos al siguiente desafío mientras le seguimos dando a full tap, tap, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver, entonces, ahora profesor, ¿cierto? El número 2 de la lista. Muy bien, vamos a ver. Ya está, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, dice, encontremos, ¿cierto? El valor de X. Muy bien. A ver, profesor, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, ese ángulo de Y, ¿cuánto vale en ese caso? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto sería el valor de ese ángulo? Sería, ¿cierto? La vuelta completa menos 6x, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí podemos afirmar que la suma, muy bien, buenos días, excelente, ¿cierto? Buenas tardes, dependiendo de dónde estén, ¿cierto? Entonces, profesor, ¿cierto? Si yo sumo esos tres ángulos por el boomerang, ¿cierto? ¿Recuerdan el boomerang, chicos y chicas? En ese boomerang de ahí, ¿cierto? Podemos afirmar, todos juntos decimos que la suma de esos tres ángulos vale, en este caso, ¿cierto? 360. A ver, profesor, ya, entonces vamos a escribir, allí sería, ¿cierto? 4x, 2x, profesor, más 4x, ¿cierto? Más 3x. Y eso vamos a obtener, en este caso, ¿cierto? Como resultado, ¿cuánto? 360, ¿cierto? Menos 6x. Ya está. Entonces, profesor, ¿cierto? Si yo sumo esas cantidades, nos damos cuenta de que da 9x, ¿cierto? Muy bien. Profesor, al 6x, ¿cierto? Lo pasamos a sumar. Muy bien. Entonces, ¿cierto? En ese caso, nos va a quedar como resultado 15x, ¿cierto? Muy bien. Listo, profesor. Ahora, ¿cierto? Con ese dato podemos al X lo dejamos tranquilito, lindo, bonito, en el lado izquierdo y al 15 lo pasamos a dividir. ¿Listo? La división, entonces, en este caso, ¿cuánto es? 360. Gracias por la patita. Bendiciones. Aquí nos queda, ¿cierto? 360 entre 15. Muy bien. En la mente, ¿cierto? ¿Cuánto sería 360 entre 15 mentalmente? 24. Muy bien.
En este caso, la super respuestita es 24. Muy bien, chicos y chicas, ya está, ¿cierto? Seguimos ahí a full. Muy bien. Entonces, ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. La respuesta es la de dedadito, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, el siguiente ejercicio, muy bien, vamos a ver. Listo, profesor. El número 3, ¿cierto? De la lista, en este caso nos dicen calcular el valor de X, ¿cierto? Muy bien. Profesor, el valor de X es una base media, ¿cierto? Claro. Entonces, si es una base media, podremos afirmar que X es igual a ¿qué? A, ¿cierto? 2 más... Allí es A, chicos y chicas, ¿de acuerdo? Ahí es A, porque si no, no va a salir, ¿cierto? Ya está. Entonces, a ver, aquí borramos, ¿cierto? ¿Dónde es A? A, profesor, A más 5. Listo. Ahora sí, ¿cierto? Si no, no va a salir allí. A más 5, profito. Le voy a sumar, ¿cierto? 17 menos A para dividirlo entre 2 y con eso obtenemos, ¿cierto? Nuestro super resultado. Entonces, ¿cierto? Más A menos A se va y nos queda, en ese caso, 5 más 17, ¿cierto? Muy bien, es decir, 22 entre 2. La respuesta en este caso es 11, ¿cierto, chicos y chicas? Muy bien, ¿cierto? La respuesta es 11, la letra C de campeones. Muy bien. Entonces, excelente, entonces, ¿cierto? Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien. A ver, profesor, ya, le doy full tap, ¿cierto? Claro. Muy bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Ahí estamos apoyando, ¿cierto? Muy bien. El número 4, chicos y chicas. A ver, vamos a ver, ¿cierto? Dice que AD es paralelo, ¿cierto? A BC, pero también AB es paralelo a CD. En pocas palabras, estamos ante un paralelogramo, ¿cierto? Por lo tanto, podemos afirmar que 12 menos A, ¿cierto? Tiene que ser igual, en este caso, a ver, profesor, 12 menos A, ¿cierto? Tiene que ser igual al valor de A más 1, ¿sí? Muy bien. Entonces, profito, ¿cierto? Al menos A, vamos a pasarlo al lado derecho a sumar. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ¿cierto? Pasa a sumar y el 1 pasa, a ver, a restar, ¿cierto? Con mucha alegría. Muy bien. Por lo tanto, profesor, ¿cierto? Allí queda 2A. A más A, campeones y campeonas, ¿cierto? En ese caso queda 2A. Muy bien. Ahora, por ejemplo, el número 2, profesor, lo pasamos a dividir, ¿cierto? Y ya está, tenemos el valor de A. Listo, profesor. Entonces, ahora, ¿cierto? Ahora vamos a indicar lo siguiente. Por ejemplo, trazamos, ¿cierto? Allí está la línea divisoria. Entonces, profesor, si A vale 11 medios, entonces, ¿cierto? Aquí podemos afirmar que esa diagonal, ¿cierto? Con la otra diagonal, ¿cuánto será? A ver, chicos y chicas, ¿cuánto será en ese caso, ¿cierto? Ah, ya, no. Sí, a ver, sí. Un sorry, a ver, profito. A ver, profito. 12 menos A, ¿cierto? Sino que se parecían que estaban ahí continuitos. Muy bien. Profesor, 12 menos A, ¿cierto? Entonces lo igualamos con mucha alegría al valor de A. Nos queda 2A, profesorcito. Al número 2, ¿cierto? Vamos a pasarlo a dividir y obtenemos por fin el valor de A. Listo. Ahora, profesor, como A vale 6, ¿cierto? Entonces, podemos afirmar, profito, que 2x menos 3 es igual a A más 1, ¿cierto? Muy bien, 2x menos 3 es igual al valor de A más 1, ¿cierto? Claro, con full tap. Muy bien. Profesor, A vale 6, entonces 6 más 1, campeones, campeonas, es 7.
¿cierto? Entonces, al 3 vamos a pasarlo a sumar, ¿cierto? Por lo tanto, profesor, allí, profito, ¿cierto? Queda 10. Al número 2 lo pasamos con más alegría a dividir, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que en este caso el valor de x es 5. Muy bien. La letra D de dadito, ¿cierto? Muy bien. Entonces, excelente, profesor. Ahora, ¿cierto? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Muy bien, chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cierto? Muy bien. Seguimos a full exhibiendo nuestros super ejercicios. Muy bien. Claro, a full tap. Imagínate si todo le damos full tap, rebasaremos los primeros 5000 likes de la clase de estos momentos. Muy bien. Profesor X, ¿cierto? X, en este caso, miren, cuando tenemos en este caso, ¿cierto? Un segmento que está formado por la unión de los puntos medios, ¿cierto? De las diagonales, ¿sí? Podemos decir que X es, ¿cierto? B más 12. Le restamos, profesor, ¿cierto? Base mayor menos base menor y lo dividimos entre 2, ¿de acuerdo? Chicos y chicas, ya está. Entonces, ahora, profesor, B menos B se va, ¿cierto? Y nos queda, por lo tanto, allí sería 12 entre 2 que da 6. Muy bien. En este caso, la respuesta es 6. La letra B, ¿cierto? Muy bien. Listo, profesor. Ahora que ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Vamos a ver, ¿cierto? El número 6 de la lista. Listo, chicos y chicas. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto? Vamos a completar entonces esta secuencia de ejercicios. En ese caso, ¿recuerdan triángulos notables, cierto? Sí, habíamos estado trabajando con triángulos notables y ahora vamos a recordar. Por ejemplo, profesor, ¿cierto? A 37 se le opone 3K. Sí, ¿recuerdan, chicos? Sí, y chicas. Profesor, pero a 53, ¿cierto? Se le opone 4K. Ya está. La hipotenusa, profito, es 5K, ¿cierto? Muy bien. Ahora nos damos cuenta de que 5K es igual a 10, ¿sí? Listo, profesor, profesorcito, ¿cierto? 5K es igual a 10, muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? 5K, profito, es igual, 5K es igual a 10. Ahora, ¿cierto? Al 5 lo pasamos a dividir y obtenemos el valor de K. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Desde allí hasta allí es 4K, ¿verdad? Claro. Entonces, como K vale 2, ¿cierto? Decimos 4 por 2 es 8. Muy bien. Profesor, falta una partecita de X, ¿cierto? Ese segmento de allí. ¿Y cómo lo encontramos en ese caso, cierto? En ese caso decimos, mira, ahí es 4, ¿sí? Entonces, desde aquí hasta allí es 4 también. Muy bien, profesor. Entonces, ¿cierto? El valor de X será 4 más 8, ¿sí? Entonces decimos 4 más 8. A ver, 4 llevo, muy bien, 12, ¿cierto? Ya está. Ahora, nuestra super respuesta en este caso es la letra B. Muy bien. Listo, chicos y chicas. Seguimos, ¿cierto? Avanzando. Con full tap también. Muy bien. Entonces, cierto que ya tomaron sus apuntes, ahora sí pasamos al siguiente ejercicio, que es el número 7 de la lista. Muy bien, vamos a ver. Entonces, profesor, cierto, profito, el número 7 de la lista. Mentalmente, profesor, como que entreno mi mente, ¿cierto? Claro. En este caso nos dice encontrar X en. Muy bien. Profesor,
si ahí es 2x más 4, ¿cierto? Y ahí es 10. Entonces, como es esferita, 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 ya que es un cuadradito, ¿cierto? Entonces puedo afirmar que 2x más 4 lo igualamos a 10, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, profesor, ¿cierto? Profito, al 10 se queda allí tranquilito, al 4 lo pasamos a restar, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda en ese caso, ¿cuánto, chicos y chicas? Sería 6, ¿cierto? Profesor, al número 2, ¿cierto? Lo voy a pasar a dividir y con eso obtengo mi resultado de x, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese caso, la respuesta es 3. Muy bien. Bravo, profe. Ya, entonces, ahora sí pasamos al siguiente desafío. Muy bien, eso fue el número 7. Ahora pasamos al número 8. Muy bien. En este caso, ¿cierto? Dice, tenemos el misterioso caso, dice que hallar el perímetro del cuadrilátero, ¿cierto? Determinado por los puntos medios del cuadrado. Listo. Entonces, tenemos que encontrar la medida de ese cuadradito, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Si ahí es 6, entonces el otro lado también es 6, ¿cierto? Porque nos está indicando, ¿cierto? Que es un cuadrado. Muy bien. Entonces, si es un cuadrado, ¿cierto? Ya podemos encontrar la respuesta. Ahora te pregunto lo siguiente. Por ejemplo, trazamos, ¿cierto? Una línea desde allí hasta allí. Ahí está, esa línea, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa hipotenusa, campeones y campeonas? A ver. Muy bien, y acá sigamos a la meta, ¿cierto? Si seguimos dándole full tap tap a la pantallita, rebasaremos los primeros 5000 likes. Muy bien. Entonces, ¿cierto? En este caso, si vale 6 y el otro vale 6, entonces, profesor, la hipotenusa por triángulo notable es 6 raíz de 2, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como el mismo ejercicio, ¿cierto? Nos está indicando de que es, ¿cierto? Punto medio, entonces, si aquí decimos vale serruchito, profito, el otro también es serruchito. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces en el otro lado, ¿cierto? También sucede lo mismo, ya que es un cuadrado. Muy bien. Pero profesor, entonces puedo hallar x, ¿cierto? X, muy bien. Mira, base media, ¿cierto? X la hace de base media. Ahora, por el teorema de la base media, podemos afirmar que x, ¿cierto? Es la mitad de 6 raíz de 2. Muy bien. Entonces, profesor, 6 entre 2 nos da 3 raíz de 2, ¿cierto? Eso es nuestro x, ¿cierto? Muy bien. Ahora, entonces con eso, ¿cierto? Ya podemos completar el ejercicio. Vamos a ver. Profesor, si x vale 3 raíz de 2, ¿cierto? El perímetro, entonces decimos perímetro, ¿cierto? Con mucha alegría. ¿Es cuánto, campeones y campeonas, ¿cierto? Sería 4 veces el valor de x, ¿cierto? Muy bien, 4 veces el valor de x. Ahora decimos, por ejemplo, 3 por 4, que es 12 raíz de 2, ¿cierto? Entonces la respuesta en este caso es 12 raíz de 2. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿cierto? Esa es la respuesta. Ahora sí, completamos el siguiente desafío. Muy bien, vamos a ver. ¿Cierto? Esto fue el número 8, profesor. Claro. Ahora resolvemos todo, ¿cierto? El número 9. Vamos a ver, entonces, profesor, el ejercicio número 9. Muy bien. Hallar A más B, ¿cierto? A más B. Entonces, aquí debe ser A y ahí debe ser B, ¿cierto? Si MN es 8. Sí, aquí es punto medio. Bueno, ahí no ha salido el dato, ¿cierto? Pero ahí es punto medio, ¿de acuerdo? Ya está. Y allí también, ¿cierto? Dos líneas. Aquí, ¿qué le colocamos? Rectángulo, ¿cierto? Y rectangulito. Muy bien.
Entonces, profesor, ¿cierto? Con esos datos podemos calcular A más B. Sí, A más B. A ver, MN, ¿cierto? MN dice que es 8. Entonces podemos afirmar que, por ejemplo, 8, ¿cierto? Será la semisuma de A más B, ¿cierto? A más B entre 2. Ya está. Ahora, ¿cierto? Muy bien, a ese 2 que está que divide lo pasamos a multiplicar con mucha alegría, ¿cierto? Al valor de 8 y obtenemos el valor de A más B, que es 16. Muy bien. Se han obtenido 16, excelente, ¿cierto? Entonces, la respuesta es la letra B. Muy bien. Ahora sí, todos juntos, ¿cierto? Vamos a desarrollar el ejercicio número 9 de la lista. Muy bien, chicos y chicas, mientras le seguimos dando full tap tap a la pantallita, ¿cierto? También estaremos apoyando a el medio ambiente. Muy bien. Con su tap tap, ¿cierto? A ver, vamos a ver entonces el ejercicio número 10 de la lista. Muy bien, profesor. El número 10. ¿Listo? Ahora, ¿cierto? Dice X, ¿sí? X, profito. Calcular el valor de X. Muy bien. Siguiente desafío. A ver, vamos a ver, ¿cierto? Entonces, profesor, se tiene, ¿cierto?, que recordar los triángulos notables, ¿sí? Recuerden, chicos y chicas, a 53, ¿cierto? Se le pone 4K, ¿sí? Ese ángulo de ahí es 37, ¿cierto? 37 graditos, muy bien. Entonces, profesor, a 37, ¿cierto, profito? Se le pone 3K. Al tímpano dice, claro, a ver, la hipotenusa es 5K, ¿cierto? Puedo afirmar entonces, profito, que 5K es igual a 10, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Con el full tap tap, profesor, claro. 5K, profito, es 10, ¿cierto? Entonces decimos con mucha alegría 5K es 10. Al 5, ¿cierto? Lo vamos a pasar a dividir al 10, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda 2 de respuesta, ¿cierto? Pero no nos piden el valor de K, sino nos piden el valor de X, ¿cierto? Entonces, profesor, si K vale 2, ¿cierto? Estamos de acuerdo que allí sería 4 por 2, que es 8, ¿cierto? Aquí es 8, 8 también es allí, ¿cierto? Es un cuadrado, profito. Muy bien. Por lo tanto, X, aplicando triángulos notables con full tap tap, ¿cierto? Aquí sería 8 raíz de 2. Muy bien. La respuesta es la letra C de campeones. Muy bien. Listo, entonces ya está, ¿cierto? ¿Cierto? Es por triángulos notables, ¿cierto? Muy bien, me parece excelente. Y acá llegamos a la meta, chicos y chicas. Todos, muy bien. Imagínate si todo le diésemos, ¿cierto? Full tap tap. Rebasaríamos la meta de los 10,000 likes, ¿cierto? Y de paso apoyamos al medio ambiente. Muy bien. Listo, vamos a ver. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. A ver. Exacto, muy bien, ¿cierto? Ya tomaron sus super apuntes. Muy bien. Muy bien, entonces pasamos al siguiente desafío. Uy, el 11. Profesor, el 11, ¿dónde está, profesor? A ver. Ah, ya, el siguiente bloque entonces. Muy bien. Siguiente bloque, campeonas. Muy bien, ¿listo? Campeones. A ver, el siguiente bloque. Base media, ¿cierto? Ahí está, muy bien, base media. X, profesor, es que la semisuma, ¿cierto? Claro, entonces 30 más B, le sumamos, profito, 24 menos B, ¿cierto? Para luego dividirlo entre 2. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿cierto? Todos juntos decimos, claro, full tap tap, más B menos B, profito, se va, ¿cierto? Queda 0. Y ahora decimos 30 más 24 es 54. Muy bien. Ahora, ¿cierto? Dividimos con más alegría. 54 entre 2 da 27, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, la respuesta es la letra A, ¿cierto? Muy bien.
Listo, entonces ya tomaron sus sabrosos apuntes, ¿cierto? Muy bien. Mientras también logramos el objetivo, aquí decimos meta cumplida, profito. La respuesta es 27 y le sigo dando full tap tap, ¿cierto? Claro. Muy bien, ya está. Entonces, en el número 2, chicos y chicas, por ejemplo, ¿cuánto será? Ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Su capturita y ahora completamos el número 2 de la lista. Nos dice, por ejemplo, ¿cierto? Calcular el perímetro de la figura dada. Muy bien, profito, ¿cierto? Eso es, ¿cómo se le llama, chicos y chicas? ¿Cómo se le llama? Rectángulo, muy bien, ¿cierto? Es un rectángulo. Entonces, profesor me está queriendo decir, ¿cierto? Que ahí vale 10, el otro vale 10, y ahí vale 14, el otro vale 14, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el perímetro es ¿cuánto? ¿Cierto? 10 más 10, es decir, 10 más 10. Y le sumamos, profesor, 14 más 14, ¿cierto? Claro, con full tap tap. Muy bien. Profito, allí es 20 más, ¿cuánto, profesor? 28, ¿cierto? Sumamos con mucha alegría, ¿cierto? Y nos queda, en este caso, de resultado 28. Muy bien. Listo, chicos y chicas, ya está, muy bien. Entonces, ¿cierto? Eso fue el ejercicio número 2. Ahora pasamos al ejercicio número 3 de la lista. Vamos a ver. Como que entreno mi mente, profe, claro. Muy bien, me parece excelente. El número 3. Vamos a ver. En este caso, ¿cierto? Podemos afirmar, gracias por el corazoncito, bendiciones. Entonces ahí, apoyando a los que van enviando regalitos, muchísimas gracias, bendiciones. ¿Cierto? Muy bien. Listo, entonces, ¿cierto? En ese caso, ¿cuánto es? ¿Recuerdas que había mencionado, ¿cierto? Por ejemplo, que si no recuerdas cuánto es la suma, porque a veces pasa, ¿cierto? No hay problema. A veces pasa que no recuerdas, ¿cierto? La suma de ángulos interiores de un cuadrilátero. Entonces, mira, divides en dos triángulos, ¿cierto? Ahí está. Dos triángulos, profesor, claro. El primero y el segundo. Entonces, 180 más 180 nos da 360, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí decimos la suma. A ver, 7 más 4, campeones. A ver, campeonas, ¿cuánto sería? 11 más 8 es 19, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 19 más 5 es... ¿cuánto? 24x. Muy bien. Lo igualamos, ¿cierto? En ese caso a 360 y ahora al 24 vamos a pasarlo a dividir, ¿cierto? Muy bien. A ver, en la mente nomás, a ver cuánto sería, ¿cierto? 360 entre 24. Muy bien. 360 entre 24, ¿cierto? Nos da un resultado de 15 grados. Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cierto? Aquí la respuesta es 15 grados. Muy bien. Listo, entonces, ¿cierto? Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. El número 4 de la lista. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto? Ya está. Vamos a ver, ¿cierto? Entonces, profesor, ¿cierto? El número 4 de la lista. A ver, vamos a ver. Mira qué facilito, ¿cierto? Ahí con mucha alegría vamos a desarrollarlo. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuánto es en este caso? Profesor, si allí son diagonales, ¿cierto? Puedo afirmar que 10 menos A, ¿cierto? 10 menos A tendrá que ser igual a ¿qué? Al valor de A, ¿cierto? Ya que cortan en su punto medio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cierto? Allí nos queda el menos A, lo pasamos a sumar, ¿cierto? A más A, y nos queda 10 igual a 2A. ¿Cierto? Muy bien. Entonces el número 2, ¿cierto? Pasa a dividir al 10 y obtenemos 5, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Ahora,
¿cierto? Como tenemos el valor de a que es 5, entonces podemos hallar el valor de x, ¿cierto? 3x menos 4, y eso lo igualamos a a más 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sale la C, profesor. Ya, muy bien. Vamos a verificar, ¿cierto? Allí sería 4. El valor de a, profesor, es... ¿cuánto? 5, ¿cierto? Más 3. Muy bien. Entonces decimos, ¿cierto? 3x al menos 4 lo pasamos a sumar al 8, ¿sí? Con mucha alegría. Ahí está. De menos pasa más, ¿cierto? Y nos queda 3x es igual a 12. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? El número 3 pasa a dividir, claro, y nos queda 4 de respuesta. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿cierto? En este caso, la respuesta es 4. Muy bien, vamos a ver. Siguiente desafío. ¿Cierto? Muy bien. Aquí decimos reto cumplido, profesor. ¿Listo? Profito ya. Entonces, ahora pasamos al número 5. Vamos a ver, ¿cierto? ¿Cuánto sería el resultado para el número 5 de la lista? Vamos a ver. Entonces nos acordamos, ¿cierto? Al ojito, nos acordamos, por ejemplo, que a 53 se le opone 4K, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Por triángulos notables. Y a 37, profesor, ¿cierto? A 37 se le opone, ¿cuánto? 3K, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con esos datos ya podemos calcular el valor de X, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 3K, profesor, y el otro es 4K. ¿Sí? La hipotenusa es 5K. Muy bien. Ahora, ¿cierto? 5K es igual a 15, profesor, claro. ¿Cierto? Entonces decimos 5K, ¿cierto? Es igual a 15. Sí, muy bien. Y mientras le damos full tap tap, ¿cierto? Recordamos que al dar tap tap estamos apoyando el medio ambiente. Muy bien. A ver, chicos y chicas, entonces, ¿cierto? K vale 3. Entonces, si K vale 3, ¿cierto? Podemos encontrar el valor de X. Muy bien, profesor. Entonces, X, nos damos cuenta, ¿cierto? Al ojito, de que X es igual a 4K. Muy bien. 4K, ¿cierto? Es decir, profesor, 4 multiplicado por el valor de K, que es 3. ¿Cierto? K vale 3. Multiplicamos con mucha alegría. Decimos que X, ¿cierto? X vale 12. Muy bien. Listo, campeones y campeonas. Ya está. Entonces, esa es la respuesta, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a completar el siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a ver. ¿Cierto? Ya toman sus apuntes. Ahora, claro, con full, muy bien. El número 6, profesor. Vamos a ver, ¿cierto? ¿Cuánto sería el resultado para el número 6 de la lista? Muy bien, profesor. De nuevo, ¿cierto? Tenemos en cuenta los triángulos notables. A ver, A53, ¿cierto? Campeones y campeonas. A53, ¿cierto? Se le opone 4K, ¿sí? A 37, ¿cierto? Que es el angulito que está a su costadito. A 37 se le opone 3K. Muy bien. Listo, profesor. Ahora la hipotenusa es 5K. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, profesor, ¿cierto? Me doy cuenta al ojito, ¿cierto? Que 4K es igual a 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, profesor, si 4K es igual a 4, entonces puedo encontrar el valor de K. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, ¿cierto? K vale 1, cuarta, y K obtenemos 1. Muy bien. Si K vale 1, ¿cierto? Eso es por triángulos notables, ¿cierto? De 53 y 37. Sí, muy bien. Aquí hemos usado triángulos notables. Y ahora, ¿qué más? Entonces, profesor, ¿cierto? Si K vale 1, puedo hallar el valor de Y y el valor de X, ¿cierto? Muy bien. Aquí en este problemita, ¿cierto? Faltó señalar que es un cuadradito, ¿de acuerdo? Vamos a colocarle serruchito por aquí, serruchito por allá, ¿cierto? Muy bien.
¿Listo, campeones? Ya está, miren. Entonces ahí es 4, ¿cierto? X vale 4. Sí, profito. A ver, X vale 4 y Y vale... Miren, Y es 3 por K, ¿cierto? Es decir, 3 por 1 que es 3. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? X más Y. Sí, ¿cuánto es X más Y? X más Y es 7, muy bien, ¿cierto? Muy bien. X más Y es 7. Entonces, en este caso, nuestra super respuesta es 7. Muy bien. Listo, chicos y chicas, ya está. Entonces, la respuesta es 7. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿cierto? Y acá sí pasamos la meta, chicos y chicas. Muy bien, a full tap tap, ¿cierto? Apoyamos, muy bien. Entonces, también el medio ambiente, ¿cierto? Muy bien, con el full tap tap. A ver, el número 7, profito. Entonces, voy a desarrollar el número 7. Muy bien, profesor, ya está. En este caso, ¿cierto? Nos dice lo siguiente, por ejemplo, hallar el valor de X, ¿cierto? A ver, bueno, aquí no hay 4, ni 5, ni nada. Ya, a ver, vamos a asignarle 4, no hay datos aquí, ¿cierto? A ver, y vamos a asignarle un 12, ¿de acuerdo? Ahí está, un 12. Y nos piden hallar X, ¿listo? Ya está. A ver, vamos a asignarle un valor mayor porque no hay datos, ¿cierto? Aquí un 20, listo. Entonces, profesor, en ese caso, X, ¿cierto? ¿Será cuánto? X es la semidiferencia de 20 menos 4 entre 2, ¿cierto? 20 menos 4 nos da 16. Entre 2 es 8, ¿cierto? Muy bien. Listo, chicos y chicas, ya está, ¿cierto? Entonces, en este caso, nuestra super respuesta es 8. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. El número siguiente. Vamos a ver, ¿cierto? En este caso nos dice, por ejemplo, que es un trapecio, ¿cierto? Es un trapecio rectángulo. Hallar su perímetro. Muy bien. Trapecio, ¿cierto? Rectángulo. Entonces, podemos decir, ¿cierto? Que allí vale 20. BC es 20 también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si vale 20, ¿cierto? Nos damos cuenta de que aquí falta un ángulo, ¿cierto? Porque si no, no va a salir. A ver, vamos a asignarle 37. Aquí no hay ángulo, ¿cierto? Vamos a ponerle 37, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, profesor, ¿cierto? Recordamos lo siguiente. A 37, ¿cierto? El otro ángulo será 53. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A 37 se le opone 3K, ¿cierto? Por triángulos notables. Uy, por triángulos notables decimos que se le opone 3K, ¿sí? A 53 se le opone 4K por triángulos notables, ¿sí? Y la hipotenusa, profito, es 5K. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora decimos 5K es 35, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? 5K es 35, profesor. Claro. Entonces afirmamos que 5K es 35, profito. El 5, ¿cierto? Lo vamos a pasar a dividir al 35 y con eso vamos a obtener el valor de K, ¿cierto? Que en este caso es 7. Listo. Ahora, ¿cierto? Aquí vamos a completar, muy bien. 4 por 7, profesor, es 28, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque K vale 7. Entonces, allí obtenemos 28, ¿cierto? Y AB, nos damos cuenta de que AB, profesor, es 3K, ¿cierto? AB, 3K, AB es 3K. Pero ahora recordamos, por ejemplo, que 3 por K, ¿cierto? 3 por 7 nos da 21. Muy bien. Sí, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, profesor, ¿cierto? Puedo encontrar el perímetro. Sí, profito, ya está. Entonces, el perímetro sería la suma, en este caso, ¿cierto? De 20 más 28, ¿sí? 20 más 28, lindo, bonito. Y le asignamos, ¿cierto?
35 más 35, profesor, más 20, profito, y más 21, ¿cierto? Más 21, ya está. Sumamos entonces, ¿cierto? En este caso, con más alegría, decimos 48, ¿cierto? Más 55, profesor. Profito, ¿cierto? En ese caso, sumamos todo, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? A ver, sería 676, ¿cierto? Más 48, ¿sí? 48 más 76 nos da un total de 124. Muy bien. La respuesta, la C de campeones, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces, pueden tomar sus apuntes, ¿cierto? Y pasamos al siguiente desafío. Muy bien. Vamos a ver ejercicio número 9 de la lista. ¿Ya? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cierto? Ya se entendió, ¿cierto? Muy bien. Ahí hemos asumido. Ya está. Ahora pasamos al siguiente, profe. A ver, uy, ya se acabó. Ya, entonces pasamos al siguiente secuencia de ejercicios con full tap tap, ¿cierto? Ya casi ya rebasamos la meta, chicos y chicas. Imagínense, si todos le damos full tap tap, ¿cierto? Rebasaremos la meta y aparte de que apoyamos el medio ambiente juntos. Muy bien. Entonces, mire, profesor, en ese caso, ¿cierto? Puedo sumar la suma de los ángulos interiores, ¿cierto? 2x más 3x. Sí, ¿recuerdan? Realizamos un trazo, ¿cierto? 180 más 180 da 360. Sí, eso por si no te acuerdas que suma de ángulos interiores, profesor, es 360, ¿cierto? Muy bien, ya está. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Podemos decir que ¿cuánto suma allí? 6 más 3, 9. Y le sumas 1, ¿cierto? Y nos queda 10x. Muy bien, 360, profito, ya está. Al número 10, ¿cierto? Lo vamos a pasar a dividir al 360 y con eso obtenemos nuestra super respuestita, que en este caso es 16. Muy bien. ¿Listo, chicos y chicas? Muy bien, excelente. Ahora queremos completar, ¿cierto? Todos juntos vamos a completar el siguiente ejercicio. Muy bien. Ya casi también rebasamos el objetivo planteado. Muy bien. Listo, chicos y chicas. Está. Ahora sí pasamos al número 2 de la lista. Vamos a ver. ¿Listo? Vamos a ver. Muy bien, profito. A ver, vamos a ver. El número 2, graficar, ¿cierto? Grafiquemos, dice, el cuadrilátero PQRS, tal que la medida del ángulo P. A ver, vamos a graficar, ¿cierto? PQRS. Ahí está. P, ¿cierto? Graficamos con mucha alegría. Ahí está, ¿cierto? Muy bien. Listo, profesor. Nos dice, ¿cierto? Nos afirma que en ese caso P, ahí está, P, ¿cierto? QRS. Profesor, en ese caso, ¿cierto? El valor de P es 68, ¿sí? Muy bien, 68. Y el valor de Q es 136, ¿cierto? Entonces aquí le asignamos 136, ¿de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la medida del ángulo R, ¿cierto? Es 120, entonces aquí le asignamos 120 grados, ¿cierto? Ahora vamos a hallar todos juntos, ¿cierto? El ángulo S. Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cierto? Decimos la suma de los cuatro interiores, ¿cierto? Nos da 360, ¿cierto? Muy bien. Y le sumamos 120 grados, ¿cierto? Para que dé, junto con el ángulo X, nos da el valor de 360, ¿cierto? Muy bien. Listo, profesor. Ahora, en ese caso, ¿cierto? 136 más 120 nos da 256 graditos. Lindos, bonitos, ¿cierto? Ya está, muy bien. Para luego lo pasamos a restar, ¿cierto? Con más alegría decimos todos 68 grados, profesor, claro. Y le sumamos, ¿cierto? 256, vamos a sumarle 68. Muy bien, ¿cierto?
nos da en ese caso 324. En la mente nada más, ¿cierto, chicos y chicas? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? El X se queda ahí tranquilito. Al 324 vamos a pasarlo a restar, ¿cierto? Muy bien, 324 lo pasamos con mucha alegría, ¿cierto? A restar. Sí, ahora decimos, ¿cierto? 360 menos 324 y eso es nuestra super respuesta. A ver, sería 6, ¿cierto? ¿Cuánto sería en ese caso? Va 1, ¿cierto? 36. Muy bien. La respuesta en este caso es 36. Muy bien, chicos y chicas. Decimos, ¿cierto? Meta cumplida, profesor. Ahora también vamos a cumplir el objetivo de los likes también, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Entonces pasamos al siguiente ejercicio, el número 3 de la lista. Sí, estamos de acuerdo, muy bien. Está, gracias por tus rositas, bendiciones. Muy bien, campeonas. Ya está, entonces pasamos al siguiente, ¿cierto? Ya está. Muy bien, profesor. A ver, el número 3, en ese caso, ¿cierto? Nos dice hallar el valor de X, ¿cierto? Ojo al dato, dice que es un trapecio, ¿de acuerdo? Es un trapecio, profesor. Entonces el trapecio, ¿cierto? Se caracteriza por tener dos pares de sus lados paralelos, ¿cierto? En este caso, profesor, BC con AD no puede ser paralelo, ¿cierto? No puede ser paralelo. Entonces, ¿qué lados van a ser paralelos? Sí, ¿qué lados? Los paralelos será en este caso AB con CD, ¿cierto? Entonces, profesor, yo recuerdo, ¿cierto? La C de campeones, ahí está, ¿sí? Esa C, profesor, claro, que nos indica lo siguiente, ¿cierto? Que 76 sumado, ¿cierto? 76 sumado con X nos va a dar un total de 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? El 76 lo pasamos a restar con mucha alegría, ¿cierto? Y nos queda, ¿cuánto en ese caso? 104 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en este caso, la respuesta es 104. Muy bien. ¿Listo entonces, cierto? Pasamos entonces ahora al siguiente ejercicio. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto? Excelente, imagínate. Entonces, ahora el número siguiente. Vamos a ver. Listo, profesor. Profito, ¿cierto? Dice graficar el trapecio isósceles ABCD. Entonces lo graficamos, ¿cierto? Ahí está, muy bien. ABCD, como es trapecio isósceles, se caracteriza por tener dos pares de lados iguales. Sí, muy bien. Entonces luego, ¿cierto? Decimos lo siguiente, tal que la medida del ángulo A, profesor, es 118, ¿cierto? A, B, C y D. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Ese ángulo es 118 grados. Ya está, estamos de acuerdo, ¿verdad? La medida del ángulo C, profesor, es lo que nos piden calcular. Le vamos a llamar un X, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cierto? Por ser, sí, debe ser arriba, ¿cierto? Debe ser arriba el angulito, porque es 118. Ya, entonces, a ver, invertimos las letras, ¿cierto? Tenemos que invertir las letras. Entonces sería así, profesor. A, B, C y D. Ahora sí. Ahora sí se parece, ¿cierto? 118 grados. Muy bien. Entonces, profito, ¿cierto? Nos damos cuenta de que piden el ángulo C. El ángulo C le vamos a llamar X, ¿cierto? Muy bien. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces ahí es X, ¿cierto? El otro ángulo es X. Muy bien. Ahora, profesor, ¿cierto? Yo me doy cuenta la C de campeones, ¿sí? La C de campeones nos indica lo siguiente, que X más 118 es... ¿cuánto? Todos, ¿cierto? Es 180 grados. Muy bien. Al 118 lo vamos a pasar a restar a 180 y nos queda, ¿cierto? A ver, 2, llevamos 1,
62. Muy bien. Se han obtenido 62, ¿cierto? Date un gran abrazo y si no, también, ¿cierto? Muy bien, porque lo has intentado, muy bien. Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio, ¿cierto? El número 5 de la lista. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a... Ya está. Entonces, con ustedes, ¿cierto? El ejercicio número 5 de la lista. Vamos a ver. Ahora, ¿cierto? Podemos hallar ese ángulo de color rojito. ¿Sí? ¿Me entienden? Muy bien. Sí, campeonas. Muy bien. Está, campeones. Entonces, ese ángulo podemos encontrarlo, ¿cierto? Con mucha alegría. A ver, vamos a ver. Profesor, si yo sumo, ¿cierto? Esos tres ángulos, ¿sí? 36 más, ¿cuánto? 78 más 32. Obtengo el ángulo de color rojo, profesor. Claro. 36 grados, ¿cierto? 32 grados. Y luego vamos a añadirle 78 grados, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cierto? Sería 8 más 8, 16. Uy, perdón. Y allí nos queda 7 más 3, queda 13. Y una, 14, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, el ángulo de color rojo, ¿cierto? Es 146 grados. Muy bien. Claro, con full tap tap. Muy bien. Ahora, campeones, miren, todo eso, ¿cierto? Toda la vuelta, ¿sí? Es, campeonas, ¿cuánto? 360. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Al 146 lo vamos a pasar a restar y con eso vamos a obtener el valor de X, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿cuánto será la respuesta? 214. Muy bien. Ya está, ¿cierto? Esa es la respuesta. Muy bien, entonces me parece excelente. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a ver. ¿Cierto? Ya está, profesor. Muy bien. Profito, ¿cierto? Ya. Eso es el número 5. A ver, y luego el número 6. Ya, no hay problema. El número 8. Entonces, ¿cierto? Ahí como que seguimos entrenando la mente. ¿Cuánto es la respuesta para el número 8? Aparentemente piden encontrar alfa, ¿cierto? Pero no tenemos que encontrar alfa, ¿cierto? Tenemos que encontrar el ángulo de... ¿Cierto? Muy bien. En ese caso, profesor, ¿cierto? Me doy cuenta que la C de campeones, ¿cierto? Sería 5 alfa más 3 alfa, ¿sí? Conjugados internos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es igual a 180. ¿Listo? Entonces, ¿cierto? Allí nos queda 8 alfa es igual a 180. Y ahora, profesor, el 8, ¿cierto? Lo pasamos a dividir para obtener el super resultado, que en ese caso es, a ver, en la mente nada más, 180 dividimos entre 8. ¿Cierto? A ver, mentalmente obtenemos 22,5. Muy bien. Ya está, ¿cierto? 22,5, pero no nos piden alfa, ¿cierto? Piden 3 alfa. Entonces, profesor, ¿cierto? En un costadito ahí hallamos 3 alfa. 3 alfa, ¿cierto? Es decir, 3 por el valor de 22,5. Muy bien. Multiplicamos, ¿cierto, chicos y chicas? ¿Cuánto vale 3, ¿cierto? Multiplicado por 22,5. Muy bien. A ver, mentalmente nada más. Muy bien, ¿cierto? 67,5 grados. Ya está. Ahora sí, pasamos al siguiente desafío. Muy bien. Ejercicio siguiente. Ya está. Ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Muy bien, chicos y chicas. Mientras le damos full tap tap, ¿cierto? Ya casi rebasamos los 20,000 likes. En el caso de que todo le diésemos, ¿cierto? Full tap tap. Muy bien. Entonces ahora, ¿cierto? Completamos. Muy bien. Bloque 2, profesor. Muy bien. En el bloque 2, por ejemplo... Ah, este es el mismo, creo, ¿no? No. Ahí varía. Ya, a ver. Entonces, ¿cierto? En el siguiente...
Hallamos en este caso C. Listo, profesor. Entonces, si se halla C, quedará, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué podemos decir en ese caso? De nuevo, ¿cierto? La C de campeones nos indica que la suma de esos dos ángulos es, ¿cuánto? ¿Cuánto sería en ese caso? La suma de esos dos angulitos es 180, ¿cierto? Muy bien. 3 alfa sumado, profesor, con 2 alfa, ¿cierto? Vamos a obtener 180 grados. Muy bien. 5 alfa es 180. Al 5, profesor, lo pasamos a dividir y nos queda 36. Muy bien. El ángulo C, profesor, ¿cierto? Es entonces 3 alfa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 3 alfa, es decir, 3 por 36, ¿cierto? 3 por 36 y en la mente nada más decimos 108, ¿cierto? Esa es la respuesta. Muy bien. Excelente, entonces, ¿cierto? Ya tomaron sus super apuntes y ahora pasamos al siguiente desafío. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a los nuevos, ¿cierto? Estamos aquí a full tap tap, muy bien. Listo, campeonas, muy bien, ya está. Entonces, a ver, ¿cuánto sale el número 2? ¿Cierto? Muy bien, campeones. A ver, graficar, ¿cierto? Profesor, en ese caso, ¿cierto? Dice el cuadrilátero ABCD. Ya, muy bien. Graficamos siempre, ¿cierto? Con mucha alegría. Todos, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Ya, entonces, profesor, graficando, ¿cierto? Como dice la canción. A ver, ahí está. Cuadrilátero. Entonces lo dibujamos como cuadrilátero, ¿cierto? Porque si no, no, ¿cierto? Ya está. Listo, muy bien. Entonces, en ese caso, listo. El cuadrilátero, ¿cierto? Ahí está. A, B, bueno, aproximado, ¿cierto? A, B, C, D. Profesor, el ángulo A es 100 grados, ¿cierto? Listo. El ángulo B es 70 grados. Estamos de acuerdo, ¿verdad? 70 grados. Y el ángulo C, mira, justito, a ver, 60 grados, ¿cierto? Muy bien. Y el ángulo D es lo que nos piden calcular, X. Muy bien. Vamos a sumar, ¿cierto? En este caso sería, por ejemplo, X más 100 más 70 más 60. ¿Cuánto da? 230, ¿cierto? Muy bien. Y todo eso será igual, en ese caso, a 360. Listo, profesor. Entonces, profito, ¿cierto? El 230 lo vamos a pasar a restar, ¿cierto? Y nos queda 130, ¿cierto? Muy bien. Listo. Esa es la respuesta. Gracias por tus rositas. Bendiciones. ¿Cierto? Muy bien. Me parece excelente. Ahora, esa es la respuesta, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, completamos el siguiente ejercicio. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, listo, excelente. Vamos a ver el siguiente problemita. A ver, analizamos el número 3 de la lista. Profesor, trapecio, ¿cierto? Dice que es un trapecio, entonces graficamos al trapecio, ¿de acuerdo? Muy bien, paso a paso, miren, ahí está, pasito a pasito, muy bien. Ese trapecio, profesor, ¿cierto? Tiene que tener un par de lados paralelos, ¿cierto? Ya está. Entonces decimos ABCD, ahí está, A, B, C y D, ¿cierto? Tal que AD es paralelo, profesor, a BC, ¿cierto? AD es paralelo a BC y la medida del ángulo A, ese angulito de ahí, ¿cierto? Es 56 grados. Muy bien. Piden calcular la medida del ángulo B. Listo. Recordamos, ¿cierto? Entonces, miren, como son paralelos, ¿cierto? Podemos afirmar que X más 56, ¿cuánto es? A ver,
¿cierto? X más 56, obtenemos un total de 180 grados, ¿cierto? Entonces, el 180 se queda allí tranquilito, ¿cierto? El 56 pasa a restar y queda en ese caso, ¿cuánto? 4, a ver, llevamos 1, 6, 124. Muy bien. ¿Cierto? Entonces, la respuesta en este caso es 124. Muy bien. Pasamos al siguiente desafío. Vamos a ver. Entonces, el número 4 de la lista. Al graficar el trapezoide, ¿cierto? Entonces lo dibujamos como trapezoide. Así, más o menos así, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ese trapezoide, profesor, ¿cierto? Nos dice que, a ver, A, B, C y D, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? La medida del ángulo A es 2B. ¿Sí? Entonces aquí le asignamos un valor de 2B. Ya está. La medida del ángulo B, profesor, es 5B, ¿cierto? Entonces vamos a asignarle 5B. Ahora la medida del ángulo C, ¿cierto? Es 7B. Muy bien, 7B. Y la medida del ángulo D es 4B. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si yo sumo, profesor, esos 4 ángulos, ¿cierto? ¿Cuánto da la suma de los 4 ángulos en ese caso? A ver, sería 14. 14 y 4. ¿Cuánto da? 18. Muy bien, ¿cierto? Es, profesor, ¿cierto? Igual a 360 en ese caso. Muy bien. Ahora, el B, ¿cierto? Lo vamos a despejar y nos queda, en ese caso, quedaría 360 entre 18. A ver, ¿cuánto es? 1, 2, llevo... Ya, muy bien, 20, ¿cierto? Muy bien. La respuesta es 20. Bueno, B es 20. Piden calcular, profesor, B, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular B. Es decir, entonces quedaría 5B. Ahora, en lugar de B, colocamos 20 grados, ¿cierto? Muy bien. Ahora decimos lo siguiente, 5 por 20 nos da un resultado de 100 graditos. Muy bien. ¿Listo? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Muy bien. La respuesta en este caso es 100 graditos. Muy bien. Vamos a ver. Continuamos, ¿cierto? Muy bien, excelente. Ahora, el siguiente ejercicio. Profesor, en ese caso, ¿cierto? Dice el trapecio rectángulo ABCD. Entonces, graficamos, ¿cierto? Trapecio rectángulo tiene que tener, ¿cierto? 2 ángulos de medida de 90 y 90, ¿cierto? Ya está. Entonces, profesor, allí quedará lo siguiente, ¿cierto? Tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Allí sería 90 grados y el otro ángulo también es 90 grados. ¿Sí? Empleando el dato de allí. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y dice que el ángulo C, profesor, es 129. ¿De acuerdo? 129 grados. Ya está. Hallar el ángulo D. Entonces vamos a encontrar el ángulo de X. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Como son paralelas, podemos recordar, ahí está la C, ¿cierto? Conjugados internos, entonces 129 más X, ¿cierto? 129 grados más X nos va a dar un resultado de 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, al pasar a restar al 129, queda, ¿cuánto en ese caso? A ver, 1, ¿cierto? Llevamos 1, 51. Muy bien. Listo, profito, ya está. Entonces, ¿cierto? La respuesta en este caso es 51. Ya casi rebasamos la meta, chicos y chicas, de los 20,000 likes. Muy bien, si seguimos dándole todo, ¿cierto? En el caso de que le diésemos full tap tap, rebasaremos en los siguientes segundos los 20,000 likes. Muy bien. Listo, continuamos.
el número 6. Muy bien. El número 6. Vamos a hallar el valor de x, ¿cierto? Ya está. En ese caso podemos afirmar, por ejemplo, que x, ¿cierto? ¿Cuánto será de resultado? Ya está. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿cierto? En este caso, x, profesor, será la semisuma, ¿cierto? De 120 y 140, profito. Muy bien, entonces decimos, ¿cierto? Semisuma. Cada vez que tengamos este tipo de casos, podemos afirmar que x es la semisuma de 140 y 120. ¿Sí? Entonces sería 260, ¿cierto? Entre 2. Y tenemos nuestro super resultado, que en este caso es 130. Muy bien. ¿Listo? Ya está. ¡Bravo, profe! ¿Cierto? Entonces, la respuesta para el número 6 es 130. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente desafío. Muy bien. Ejercicio número 7. ¿Listo? Ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Me parece excelente. A ver, vamos a ver. El número... ¿Qué? ¿El número 9? Ya, no hay problema. A ver, entonces el número 9, ¿cierto? Ahí está. Dice, si es un trapecio isósceles, BC es paralelo a AD. Si es trapecio isósceles, ¿cierto? Sus laditos van a ser iguales. Muy bien. Y con eso nos pide calcular el valor de X. Vamos a ver. ¿Cuánto es, cierto, el ángulo que está a su interior? Ese angulito de allí. ¿Sí? ¿Cuánto sería la medida de ese ángulo? 40 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Como es un trapecio isósceles, lados iguales sus ángulos, ¿cierto? En este caso, 40 tiene que ser igual al otro angulito, 40, gracias a que es un trapecio isósceles, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, esos dos angulitos, ¿cierto, profito? Esos dos angulitos van a sumar 180. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces 2x más 10 más 40 nos da un valor de 180 grados. Muy bien. Ahora, ¿cierto? Entonces decimos 2x más 50 grados y con eso obtenemos, profito, ¿cierto? 180. Al 50 vamos a pasarlo, ¿cierto? Con mucha alegría a restar al 180 y nos queda, por ejemplo, 2x, ¿cierto? Será igual a 130 para luego, con mucha alegría, todos juntos, ¿cierto? Decimos el número 2, vamos a pasarlo a dividir. Y allí tenemos 65 de resultado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cierto? La respuesta en este caso es 65. ¿Listo? Pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver, ¿cierto? Ya está. Listo, profesor. Ya, entonces en el número siguiente, ¿cierto? Nos dicen calcular X y allí indican que, profesor, una condición, ¿cierto? Al ángulo B, si le restamos, profesor, el ángulo D nos va a dar 60 grados, ¿cierto? Con full tap tap, muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Al ángulo B le puedo llamar alfita, ¿cierto? Y al ángulo D le puedo llamar beta, muy bien. Entonces, traduciendo, ¿cierto? Alfa menos beta es 60 grados, muy bien. Entonces, con ese dato, ¿cierto? Ya podemos completar el ejercicio. ¿Qué sería en ese caso? A ver, sumamos los 4 ángulos, ¿cierto? Ahí, a ver, ahí hay un alfa, ¿cierto? Vamos a colocarle otro angulito. Un fi. Fi, ya está. Seguimos. Entonces, profesor, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, la suma de los 4 ángulos, ¿cierto? Fi más beta, ¿cierto? Ahí está, muy bien.
Phi más beta más 2 alfa, phi más beta, le sumamos, ¿cierto? 2 alfa y le sumamos 2 tita. Ya está, 2 tita, ya está. Es igual a 360 grados. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Con esos datos ya podemos completar el ejercicio. Pero, profesor, también en ese cuadrilátero, ¿cierto? Que está allí al interior, ese cuadrilátero, profito, sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? En ese cuadrilátero puedo afirmar que lo siguiente. Ya, miren, aquí en ese cuadrilátero podemos decir que alfa más phi más x, ¿cierto? Alfa más phi más x más tita, profesor, ¿cierto? Más tita nos da 360, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con eso ya está, ¿cierto? Aquí despejamos alfa y tita. Miren, alfa más tita es ¿cuánto? Alfa más tita, ¿cierto? Es 360 menos, ¿cierto? Alfa más tita, ¿sí? Esos dos angulitos, profito, es 360 menos phi menos x, ¿cierto? Ya está. Esto lo reemplazamos en la primera ecuación, ¿sí? En esa ecuación de allí. Listo, profesor. Entonces, ahí escribimos una flechita y decimos, ¿cierto? Phi más beta, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? A ver, ¿cuánto nos da phi más beta? Phi más beta, ¿cierto? Allí factorizamos el 2 y nos queda alfa más phi más tita, ¿cierto? Es 360 grados. Entonces reemplazamos, ¿cierto? Nos queda phi más beta más 2 veces alfa más tita, profesor, es esa expresión. Entonces lo multiplicamos de una vez, ¿cierto? 2, ahí está. Tita más alfa, ¿cierto? A todo eso lo multiplicamos por 2 y nos queda 720 menos 2 phi menos 2x, ¿cierto? Y eso es 360. Listo, profito, ya está. Ahora, problema resuelto, ¿cierto? Ya está el ejercicio. Entonces, en este caso, por ejemplo, al 720, ¿cierto? Lo vamos a pasar al otro lado, miren. El 360 pasa a restar al 320 y nos queda 360. Phi menos 2 phi, ¿cierto? Nos queda menos phi. Menos phi. Listo, profito. Más beta, ¿cierto? Al menos 2x lo pasamos al lado derecho. Ahora recordamos, ¿cierto? Phi menos beta es 60 grados. Entonces, profesor, ¿cierto? Phi menos beta, allí le escribimos, ¿cierto? Phi menos beta es 60 grados. Ya está. Entonces sería, ¿cierto? 360 menos 60 grados es 2x. Ahora, entonces sería 300 es 2x y finalmente decimos 150 es x. Muy bien. Listo, entonces me parece excelente y ahora sí, tomamos apuntes, ¿cierto? Y pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Listo, ya está, 150. Muy bien, profesor, pasamos al siguiente ejercicio, ¿cierto? Ya está. Ya tomaron su capturita, ¿cierto? Muy bien. Pasamos al siguiente desafío. Vamos a ver. Muy bien, profesor. A ver, entonces, ¿cierto? En el siguiente nos dice, por ejemplo, graficar el cuadrilátero ABC, ¿cierto? Muy bien, ahí está. ABCD. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Claro, muy bien, chicos y chicas, ya casi rebasamos la meta, ¿cierto? Ahora sí, los 30,000 likes, muy bien. Si seguimos dándole, ¿cierto? Full tap tap, se rebasará los 30,000 likes en los siguientes segundos, muy bien. Vamos a ver. Entonces, en este caso, ¿cierto? La medida del ángulo a ver, es 90, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Allí es 90, entonces lo graficamos. Ángulo 90 y ángulo 90, ¿cierto? Muy bien. Ahí está, 90 y 90. Entonces, profesor, ¿cierto? Allí es 90 y el otro angulito también es 90 grados. Esos son los ángulos, ¿cierto? A y C. Muy bien. A, C, ya está. Y el ángulo B, profesor, es 112, ¿cierto? Muy bien, 112.
Entonces, ¿cierto? Nos piden encontrar el ángulo D, que es X. Ahora, si son paralelos, ¿cierto? Podemos afirmar que 112 más X, ¿cierto? 112 grados más X, vamos a obtener 180 grados, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 180 grados, ¿cierto? Entonces despejamos y nos queda, en ese caso, 180, ¿cierto? El 112 lo pasamos a restar y obtenemos la super respuestita, ¿cierto? Que en este caso será 8, 1, 68, ¿cierto? Muy bien. ¿Listo? Ya está, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a los nuevos, ¿cierto? Siéntese como en su casa. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, profesor, ¿cierto? El número 2 dice graficar el cuadrilátero no convexo, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Y dice una, ahí está, ¿cierto? Muy bien. Y dice 2 y dice 3. Muy bien. Listo, profesor. Profito, ¿cierto? En este caso podemos decir, por ejemplo, el cuadrilátero, ¿cierto? A, B, C y D, ¿cierto? Muy bien. Nos dan los datos que dice que el ángulo A, ¿cierto? Es 30 grados. Sí, el ángulo A es 30 grados. El ángulo, ¿qué ángulo es? Ah, ya, ¿qué ángulo es? El ángulo B. El ángulo B, profesor, ¿cierto? Es 60 grados. El ángulo C es 100 grados, perdón, 50, ¿cierto? Hallar el ángulo D. Muy bien, vamos a hallar el ángulo D siempre con mucha alegría, ¿cierto? A ver, entonces, profito, ¿cierto? Sumo esos 4 ángulos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces sería 30, ¿cierto? 30 graditos más 60 grados más 50 grados sumado con el valor de X y con eso obtenemos 360, ¿cierto? Muy bien. Al sumar esas cantidades, ¿cierto? Con full tap tap sería 90, profito. A ver, ¿cómo? A ver, 90 más 50 nos da 140 grados, ¿cierto? Más X y lo igualamos a 360. Muy bien. Entonces, ¿cierto? El 360 vamos a pasarlo a restar, ¿cierto? El 140 ya está. Y con eso obtenemos nuestra super respuestita, ¿cierto? Que en ese caso es 220 grados. Muy bien. ¿Listo? Ya está. Entonces, ¿cierto? Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien. Pasamos al número 3 de la lista. Vamos a ver. ¿Listo? Entonces, muy bien. En el siguiente, ¿cierto? Graficar el trapecio. A ver, graficamos, ¿cierto? El trapecio en el que A es paralelo, ¿cierto? A D. Ya está, muy bien. Ese trapecio. Sí, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. El ángulo A, ¿cierto? Ahí está A, el ángulo B, C y D. Profesor, el ángulo A es 100 grados, ¿cierto? Muy bien. 100 grados. El ángulo D es 50 grados. Sí, entonces 50 grados. Y el ángulo B es el que piden encontrar. X, ¿cierto? AD es paralelo a BC. Entonces vamos a dibujarlo paralelo, ¿cierto? Así, muy bien. Tiene que ser paralelo. Sí, ya está. Listo, profesor. Entonces ya salió la respuesta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cierto? Decimos lo siguiente. Ahí tenemos C. A, B, C y D. Nos piden encontrar el ángulo B, ¿cierto? X y el ángulo D, ya está. Listo, profesor. Entonces, dato usado, ¿cierto? Y dato usado. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces ahí es el ángulo A, ¿cierto? Es 100, el ángulo D es 50, el ángulo B es el que nos piden encontrar y el ángulo C también. Al ángulo C le llamamos X. Muy bien. Es un trapecio, ¿cierto? Por lo tanto, nos dice que AD es paralelo, ¿cierto? AD es paralelo a BC.
Entonces, si son paralelos, podemos afirmar que 50 grados, ¿cierto? Más y nos da el valor de 180 grados, ¿cierto? Por lo tanto, al 50 lo pasamos a restar, ¿cierto? Al 180 y nos da de resultado 130. Muy bien. Ahora, ¿cierto? Si y vale 130, entonces con ese dato podemos calcular x, ¿cierto? Muy bien. Ahora decimos, ¿cierto? 100 más 50 sería 150, ¿cierto? La suma de los 4 da 360. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sería 150 más 130, ¿cierto? Es 280. Y profesor, se le añade, ¿cierto? El ángulo X y con eso obtenemos 360. Muy bien. Ahora, ¿cierto? Al 280 lo pasamos a restar al 360 y nos queda 80. Muy bien. Listo. Bravo, profe. Ya está, ¿cierto? Muy bien. Listo, chicos y chicas, ¿cierto? Entonces seguimos completando los siguientes ejercicios. Muy bien. En este caso la respuesta es 80. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Graficar, ¿cierto? El ángulo A, muy bien, es otro trapecio, ¿cierto? Un trapecio, ¿cierto? Se balanceaba, no mentira, a ver. Entonces, al ser trapecio, profesor, ¿cierto? Dice que al ángulo A le vamos a asignar 120, ¿cierto? Claro, con full tap tap, muy bien, 120. Y al ángulo B le vamos a asignar 130, ¿cierto? Muy bien. Estamos de acuerdo, ¿verdad? AB y el otro será CD, ¿cierto? Listo, entonces dice calcular el ángulo B, ¿cierto? El ángulo B, que ya está, es 130, y el ángulo C es el que faltaría, ¿cierto? X, muy bien. Listo. Entonces nos damos cuenta, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, que AB es paralelo a CD, ¿sí? AB es paralelo a CD, entonces, profesor, en ese caso 130 se toma X, ¿sí? 130 grados más X da un total de 180, ¿cierto? Muy bien. Al 130, al pasar a restar a 180, nos da un valor de, ¿cuánto en ese caso? 50 grados, ¿cierto? Ya está. Muy bien, la respuesta en este caso es 50 grados. Muy bien. Seguimos. Muy bien, ya casi rebasamos la meta, ¿cierto? De los 30,000. Muy bien. Claro, en el caso de que todos le diésemos, ¿cierto? A full. Muy bien. Entonces, miren, pasamos al siguiente ejercicio, el número 5 de la lista, ¿cierto? En este caso, profesor, ¿cierto? La suma de los 4 ángulos, ¿cierto? Nos da un valor de... ¿Cuánto? En ese caso, ¿cierto? Sería 360, ¿cierto? Muy bien. 360, profesor. Listo. Entonces, ¿cierto? Sumamos aquí, a ver cuánto sería 56, ¿cierto? A ver, profesor, 128 más 110, ¿cierto? Nos da un total de 238. Muy bien. Más X. Y con eso obtenemos, ¿cierto? En ese caso, 360. Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿cierto? Sería la suma de los dos ángulos, sería 4. A ver, llevamos 1, ¿cierto? Y sería 9. 294. ¿Listo? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces el 360, ¿cierto? Se queda allí. Al 294 vamos a pasarlo a restar. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿cierto? Entonces la resta, entonces aquí completamos. A ver qué. Ahí está, muy bien. En ese caso, ¿cierto? Será el resultado, ¿cuánto? 6 va 1, 66. Muy bien. Bravo, profe. Ya, entonces, ¿cierto? La respuesta es 66. Listo, pasamos ahora sí al siguiente ejercicio. Muy bien. Vamos a ver, entonces, ejercicio número 6 de la lista. Calcular, ¿cierto? El ángulo alfa y el ángulo tita. Muy bien. Y nos dicen por datos, ¿cierto? Que BC es paralelo, profesor,
A a D. Al ser paralelos, ¿qué podemos recordar en ese caso? Que la suma, ¿cierto?, de 118 más 2 alfita, muy bien, 118 grados más 2 alfita tiene que ser igual a 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? 2 alfa, entonces queda 180 grados. Al 118 lo vamos a pasar a restar, ¿cierto? Muy bien. Y nos queda esa expresión. Ahora sí, profito, ¿cierto? 118 lo restamos todos juntos. A ver, campeonas, muy bien. ¿Cuánto sería, campeones? 62, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Entonces, 62 y al número 2 vamos a pasarlo a dividir. Y nos queda 31 grados. Ahora sí, ¿cierto? Como ya estamos de acuerdo, ahora sí pasamos a encontrar el ángulo tita, ¿sí? Para el ángulo tita, recordamos, profesor, que 140 más 4 tita, ¿cierto? Muy bien, 140 grados más 4 tita da un total de 180, ¿cierto? Muy bien. Entonces sería 4 tita, ¿cierto? El 140, profesor, lo voy a pasar a restar, ¿cierto? Al 180. Y me queda, ¿cuánto? 180 menos 140. Por lo tanto, ¿cierto? Allí nos queda un resultado de 40 grados. Muy bien. Listo, profito, ¿cierto? Al 4 lo paso a dividir, ¿sí? Y nos queda 10 grados. Muy bien. Entonces, ¿cierto? La respuesta en este caso es 31 y 10 grados. Muy bien. ¿Listo, campeones y campeonas? Ya está. Entonces, ¿cierto? Esa es nuestra super respuestita. Muy bien. Listo. Ahora sí, completamos el siguiente ejercicio. Muy bien. Vamos a ver. El gráfico, profesor, ¿cierto?, del siguiente dice que es un trapecio isósceles, por lo tanto tiene que dibujarlo como trapecio isósceles, ¿cierto? Ya está. Serruchito por aquí, serruchito por allá. Profesor, ahí está, ¿cierto? Un ángulo B, un vértice C y un vértice D, vértice B. Por lo tanto, profesor, en ese caso, ¿cierto?, nos queda el ángulo A, que es 124 grados, y nos piden encontrar el ángulo C. Muy bien. Ahora, ¿cierto?, como es un trapecio isósceles, a lados iguales se lo ponen ángulos iguales. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, profesor, 124 le voy a sumar X, ¿cierto? Entonces, profito, 124 al ser sumado con X nos da un resultado de 180. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Allí nos queda 180. El 124 pasa a restar. Ahora, ¿cierto? Nos queda, por ejemplo, 180 menos 124, que nos queda 56 grados. Muy bien. ¿Cierto? Muy bien, excelente. Entonces, seguimos dándole full tap tap, ¿cierto? Entonces, si todo le diésemos, ¿cierto?, full tap tap, rebasaremos la siguiente meta de los 30,000 likes. Muy bien. Claro, en el caso de que le diésemos todo, ¿cierto?, full tap tap. Muy bien. Entonces, miren, ahora el número 8, ¿cierto?, nos dice calcular el ángulo D. Muy bien, vamos a ver. Entonces, ¿cierto? Allí aparece la C de campeones, ¿cierto? Y la C que nos permite, ¿cierto?, saber que estamos ante ángulos conjugados internos, ¿cierto? Y recordamos, por ejemplo, que los conjugados internos, ¿cierto?, suman, ¿cuánto suman? 180, ¿cierto? Muy bien. 5 alfa más 3 alfa nos da un total de 180. Sí, entonces sería, ¿cierto? 8 alfa es 180. Al 8 vamos a pasarlo a dividir al 180. ¿Y cuánto queda? A ver, en la mente, ¿cierto? 180 entre 8, 22,5.
22,5, ¿cierto? Muy bien. En la mente nomás, ¿cierto? Entonces, profesor, con ese dato, ¿cierto? ¿Puedo hallar el ángulo D? Claro que sí. A 3, ¿cierto? Vamos a multiplicarlo, en ese caso, por el valor de alfa, que es 22,5. Muy bien. ¿Cuánto es 22,5 por 3? Recuerden, quienes no están en el grupo, ¿cierto? Me envían un mensajito para enviarles el link de forma gratuita. Muy bien. 67,5. Muy bien. ¿Cierto? Excelente. ¿Listo? Pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver. ¿Listo? Muy bien. Entonces, uy, ya se acabó. ¿Qué tan rápido? A ver, no. ¿Que ya se acabó? ¿En serio? Ya, bueno. Listo, entonces, campeones y campeonas. A ver, entonces, ¿cierto? Eso es todo por ahora. Recuerden que se viene más clasecita, ¿cierto? Si no estás en el grupo, allí me envías un mensajito para enviarte, ¿cierto? El link de forma gratis. Y mi numerito, ahí está. ¿Cierto? Muy bien. Primero le añades ese número y luego le agregas ese número de allí, ¿de acuerdo? Y si deseas le agregas más 51. Muy bien. Gracias por ese corazoncito. Bendiciones. Listo, muy bien, campeonas. Ya está, entonces, campeones. Me parece excelente, ¿cierto? Todos juntos, muy bien, campeonas y campeones. Muy bien. Ahora sí, entonces, ¿cierto? Eso es todo por ahora. Y nos vemos la siguiente clase. Gracias.